Hoy te despertaste, miraste el reloj y dijiste la frase que maldijo tu día entero antes de que siquiera comenzara. No fue una mala palabra. Fue una queja simple que crees inofensiva. Pero el Padre Pío decía que cuando esa frase sale de tu boca, la gracia de Dios sale de tu casa. Ana las más de 200 cartas confidenciales del Padre Pío y descubrí un patrón aterrador. Él no toleraba esa expresión ni de quien estaba muriendo en el hospital. Si quieres saber por qué tu vida parece bloqueada, detente todo. Si lo dices de nuevo mañana, la culpa será tuya. Presta atención. Ya te has despertado sin poder explicar por qué te sientes tan pesado. No fue una mala noche de sueño. No fue el ruido de la calle ni el calor del cuarto. Dormiste, el cuerpo descansó, pero el alma no. Y cuando abriste los ojos, antes incluso de levantarte, ya estabas cansado. Ese cansancio que no tiene nombre, que no aparece en ningún examen, que nadie a tu alrededor puede ver, pero que cargas desde que tienes memoria de ser persona. Y entonces lo dijiste, quizás en voz alta, quizás solo dentro de tu cabeza, pero lo dijiste. Estoy cansado en 3 palabras simples, que parecen tan naturales, tan honestas, tan inofensiva. Al fin y al cabo, solo estabas describiendo lo que sentías, ¿verdad? Eras sincero, estabas nombrando una realidad. ¿Qué podría haber de malo en eso? El Padre Pío respondía a esa pregunta con un silencio que pesaba más que cualquier sermón. Miraba al hijo espiritual que acababa de decir esas palabras y decía, acabas de abrir una puerta que va a tardar tiempo en cerrarse. No era exageración, no era rigor innecesario. Era una visión que él tenía, una percepción espiritual que pocos poseían. El Padre Pío veía lo que las palabras cargaban. Veía el peso invisible que se aferraba a cada sílaba pronunciada sin conciencia. Y lo que él veía cuando alguien decía, estoy cansado, con resignación, con entrega, con esa voz de quien ya se rindió antes de empezar. Lo que él veía era una herida abierta en el alma, siendo ofrecida al adversario como invitación. Porque existe una diferencia enorme entre decir, estoy cansado, como una observación pasajera, y decirlo como una declaración de identidad. La primera es honesta, la segunda es una sentencia. Y la mayoría de las personas que llegan a este punto de la vida ya no están observando el cansancio, se están convirtiendo en él. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Ese día en que te diste cuenta de que ya no recordabas cómo era despertar con ganas. Ese momento en que miraste tu propia rutina y sentiste que solo estabas cumpliendo horarios, no viviendo una vida. Esa noche en que te quedaste acostado en la oscuridad y pensaste, ¿será que es así para siempre? Y no hubo respuesta. Este tipo de cansancio no nace de un día difícil. Nace de años de dar sin recibir, de amar sin ser correspondido de la manera que necesitabas, de trabajar y ver los frutos desaparecer antes de poder disfrutarlos, de orar y sentir que las oraciones golpeaban el techo y volvían sin respuesta, de intentar, caer, levantarte, intentarlo de nuevo y caer otra vez en el mismo lugar. El Padre Pío conocía ese cansancio, no porque fuera débil, sino porque era humano. Y porque era humano de una manera que pocos son, sabía lo que ese cansancio hace cuando encuentra las palabras correctas para expresarse. Sabía que cuando el alma cansada encuentra la voz y dice estoy cansado, no está solo describiendo un estado, está firmando un contrato. ¿Y necesitas entender lo que hay en ese contrato antes de firmarlo una vez más? La Escritura no habla poco sobre esto. Proverbios las 6:21 de la tarde es directo al punto, sin rodeos, sin metáfora escondida. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿no? Dice que la lengua influye. No dice que la lengua puede ayudar o perjudicar. Dice que la vida y la muerte están en su poder. Eso significa que cada vez que abres la boca, estás ejerciendo un poder. La pregunta es, ¿a favor de qué estás usando ese poder? Cuando dices, estoy cansado con la voz de quien se rindió, no estás solo expresando un sentimiento, estás declarando una realidad sobre ti mismo. Le estás diciendo al universo espiritual que eres alguien que no tiene fuerzas, que eres alguien que está al límite, que eres alguien que puede ser derribado. Y el adversario, que no crea nada, que solo puede usar lo que tú ofreces, toma esa declaración
y trabaja con ella. El Padre Pío fue testigo de eso decenas de veces. Personas que llegaban a su confesionario completamente destruida, sin entender por qué la vida parecía bloqueada, sin poder identificar de dónde venía esa sensación de peso constante. Y muchas veces, después de escuchar la historia de esas personas, identificaba el momento exacto en que la puerta había sido abierta. No era un pecado grave, no era una transgresión obvia, era una phrase, una declaración repetida tantas veces que se había convertido en la identidad de esa persona. Estoy cansado, han siempre cansado, eternamente cansado. Y cada vez que esa frase era dicha, la vida se escapaba un poco más, la gracia se retiraba un poco más, el enemigo ganaba un poco más de espacio. Pero necesito que entiendas algo antes de continuar. El hecho de que estés escuchando esto ahora no es coincidencia. El hecho de que este video haya llegado hasta ti en este momento específico de tu vida, con este nivel de cansancio que estás cargando, eso no es accidente. Dios no trabaja con accidente, trabaja con precisión. Y hay algo que Él quiere que sepas hoy, algo que va a cambiar la manera en que te despiertas mañana por la mañana. Pero para llegar ahí, primero necesitas entender de dónde viene ese cansancio. Porque no es aleatorio, no es mala suerte, no es debilidad de tu parte. Hay una verdad espiritual sobre tu vida que te fue ocultada por mucho tiempo. Y hoy, aquí, comienza a ser revelada. Escribe en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que dijiste que estabas cansado? Quiero saber tu historia. Te despertaste cansado porque algo dentro de ti sabe que está siendo usado de la manera equivocada. No tu cuerpo, no tu mente, tu boca, and tus palabras. Tu declaración diaria sobre quién eres y lo que puedes. Y mientras esa declaración sea, estoy cansado, mientras esa sea la primera cosa que tu alma produce al despertar, el ciclo va a continuar. El Padre Pío no era cruel cuando reprendía a los que decían esa frase. Era amoroso de la forma más profunda que el amor puede ser. Se negaba a dejarte destruirte con tu propia voz. Hay una salida, hay un giro, y comienza con entender lo que está realmente ocurriendo en tu vida espiritual. No mañana, ahora, sigue aquí conmigo. Existe algo sobre ti que nadie te contó, no tu familia, no tu iglesia, no tus amigos más cercanos, no porque no les importara, sino porque no lo sabían. Porque esa verdad no es del dominio humano. Pertenece a una dimensión que los ojos comunes no alcanzan, y que solo se revela cuando llega el momento correcto. El momento correcto es ahora. El Padre Pío tenía una expresión que usaba con sus hijos espirituales más cercanos. Decía, hay almas que fueron tejidas en el silencio del cielo con una misión que el propio infierno conoce antes de que ellas la conozcan. Piensa en esa frase por un momento. El adversario conoce tu misión antes que tú sabe lo que cargas, antes de que lo hayas descubierto. Y es exactamente por eso que el ataque comienza temprano, antes de que puedas defenderte, antes de que sepas por lo que estás luchando. Nunca entendiste por qué tu vida parecía más difícil que la de los demás. No de una manera que apareciera en estadísticas, no de una manera que alguien de afuera pudiera ver. Era una dificultad sutil, interna, constante, como si hubiera una resistencia invisible en todo lo que intentabas, como si cada paso hacia adelante costara el doble del esfuerzo que debería costar, como si existiera algo empujando contra ti todo el tiempo, sin nombre, sin rostro, sin dirección. Eso no fue tu imaginación. Jeremías 1:25 dice, antes de formarte en el vientre materno, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté en Dios. No descubre quién eres cuando naces te proyectó. Te conoció antes de la formación, antes del primer latido del corazón, antes del primer soplo de vida. No llegaste a este mundo sin propósito. Le gustcan una consagración, un llamado que estaba sellado antes de que tu madre supiera que estaba embarazada. Y el Padre Pío enseñaba que las almas consagradas son las que más sufren, no porque Dios las abandone, sino porque el adversario las conoce. Sabe que un alma consagrada, despierta y activa en su propósito, es una amenaza real. Y una amenaza real necesita ser neutralizada antes de crecer. ¿Cómo neutralizas
una amenaza espiritual. No necesitas destruirla, solo necesitas agotarla. Y el agotamiento comienza con una frase: estoy cansado. Cuando esa frase se vuelve hábito, cuando se convierte en la banda sonora de tu despertar, de tu trabajar, de tu intentar, de tu orar, actúa como un veneno de acción lenta. No mata de una vez, amba minando, amba corroyendo. Va apagando el brillo de la misión que fue puesta dentro de ti antes incluso de que nacieras. Y vas perdiendo la conexión con aquello para lo que viniste a esta tierra. No porque Dios te abandonó, sino porque fuiste convencido de que ya no tienes fuerzas para seguir. Hay algo que el Padre Pío descubrió en sus horas de oración, en sus visiones, en sus batallas espirituales, que duraban toda la madrugada. Descubrió que el enemigo tiene una estrategia favorita para las almas de alto llamado. No es la tentación obvia, no es el escándalo, no es la caída pública, es el desgaste silencioso. Es el cansancio acumulado, es la sensación de que siempre estás un paso atrás, siempre llegando tarde, siempre esforzándote demasiado con resultados de menos, porque un escándalo puede superarse, una caída puede levantarse, pero el cansancio que entra por la boca y se instala en la identidad, ese es mucho más difícil de remover, se mezcla con quien crees ser. Y entonces ya no estás solo cansado, te convertiste en el cansancio. Pero quiero que prestes atención a lo que voy a decir ahora, porque esto cambia todo. El hecho de que hayas llegado hasta este punto de tu vida, cargando ese peso, el hecho de que todavía estés de pie, el hecho de que todavía estés buscando, todavía escuchando, todavía abriendo el corazón a la posibilidad de que existe algo mayor, eso no es debilidad. Eso es evidencia del llamado. Los que no fueron llamados para nada se rinden fácilmente. No resisten porque no hay que resistir. Pero tú sigues intentando, aunque no entiendas por qué. Sigues volviendo a Dios, aunque sientas que ya no tienes que ofrecer. 60p. Aunque todo dentro de ti quiera tirarse al suelo y no levantarse más. Eso es el llamado, negándose a morir dentro de ti. El Padre Pío decía: el alma que Dios eligió nunca suelta completamente. Puede alejarse, puede tropezar, puede perderse por años, pero siempre vuelve, porque fue hecha para volver. ¿Ya volviste alguna vez? ¿Ya estuviste lejos y no pudiste quedarte? ¿Ya intentaste vivir como si Dios no existiera y sentiste que algo faltaba? No como culpa, sino como un hambre que ninguna cosa del mundo podía saciar. Esa es la señal. Ese hambre no es falta de disciplina. Esa nostalgia inexplicable no es debilidad emocional. Ese llamado que no deja de pulsar aunque no quieras escuchar. Eso es la marca de la consagración que fue hecha antes de tu nacimiento, siendo activada en tu vida. Y el enemigo lo sabe antes que tú, Ann. Por eso el ataque viene temprano. Por eso los golpes más fuertes cayeron exactamente en los momentos en que estabas a punto de dar un paso importante. No es persecución aleatoria, es estrategia dirigida contra una identidad específica en la tuya. Si ya sentiste que naciste para algo más grande, pero nunca pudiste nombrarlo, escríbelo en los comentarios. Deja una llama. Quiero saber que estás aquí. Hay una verdad que te fue ocultada por mucho tiempo. No porque Dios quiso ocultarla, sino porque había un momento correcto para revelarla. Y ese momento es ahora. Continúa. Lo que viene a continuación va a tener sentido de una manera que va a tardar en ser absorbida. Pero va a tener sentido. No llegaste a este nivel de cansancio en una semana. Esto fue construido ladrillo por ladrillo. Dolor sobre dolor, decepción apilada sobre decepción, hasta que el peso se volvió demasiado grande para ignorarlo. Y lo más cruel de todo es que la mayoría de esos dolores ocurrieron temprano, antes de que tuvieras vocabulario para nombrarlos, antes de que supieras que tenías el derecho de decir que estabas sufriendo. El primer dolor que los elegidos cargan es el rechazo, y casi siempre comienza antes de la adolescencia. No necesariamente el rechazo obvio, el que aparece en las historias de abuso y abandono explícito. A veces es el rechazo sutil, el niño que sentía que necesitaba ser diferente para ser amado, que aprendió a moldearse, a encogerse, a convertirse en lo que el ambiente pedía para garantizar un lugar, que percibió temprano que el amor que recibía tenía condiciones
que necesitaba descubrir y cumplir. Ese niño crece, se convierte en adulto. Aprende a funcionar, aprende a sonreír, aprende a decir que está bien, pero dentro de él, en ese espacio que nadie ve, todavía existe la herida de no haber sido aceptado simplemente por ser quien era. Todavía existe la pregunta que nunca fue respondida directamente: ¿soy suficiente tal como soy? El Padre Pío conocía esa herida. En sus cartas, escribió sobre almas que llegaban hasta él completamente dobladas por dentro, funcionando por fuera, pero rotas donde nadie podía ver. Y siempre decía lo mismo: el rechazo que sufriste no llegó por casualidad. El enemigo lo envió temprano porque sabía lo que cargarías si crecieras entero. ¿Entiendes lo que eso significa? El rechazo que te lastimó no fue aleatorio, fue dirigido, fue calculado para llegar antes de que tuvieras escudo, antes de que supieras protegerte, antes de que entendieras que el valor que tienes no depende de la aceptación de nadie. Y después del rechazo, vinieron las traiciones. No voy a romantizar este asunto. La traición duele de una manera que casi no se compara con nada, porque la traición no viene del enemigo. Viene de quien abriste la puerta, de quien te mostró su interior, de quien confiaste la parte de ti que no muestras a cualquier persona. Y cuando esa persona usa lo que vio allí adentro para herirte, el dolor tiene una dirección, va directo al lugar más vulnerable que tienes. ¿Ya fuiste traicionado así? ¿Por un amigo que sabía demasiado? ¿Por un cónyuge que prometió demasiado? ¿Por alguien de la familia que debía proteger, pero hirió? ¿Por un liderazgo espiritual que debía elevar, pero humilló? ¿Por la persona en quien más creías? Ese dolor tiene un efecto específico en los elegidos. No solo lastima, enseña a no confiar. Y entonces comienza el aislamiento. El aislamiento de los elegidos es diferente al aislamiento común. El común es cuando nadie quiere tu compañía. El de los elegidos es cuando tú mismo empiezas a alejarte, porque quedaste convencido de que mostrar quién eres significa exponerte para ser herido de nuevo. Entonces vas aprendiendo a quedarte en la superficie de las relaciones. Gis, conversaus, participaus, pero no entras de verdad. No entregas de verdad. No confías de verdad. Porque la última vez que entraste de verdad fue la última vez que te permitiste ser destruido por dentro. El Padre Pío tenía una enseñanza sobre esto que muchos de sus hijos espirituales tardaban años en entender. Decía: la soledad que el elegido carga no es castigo, es protección mal interpretada. El problema es cuando se transforma en prisión. Existe una diferencia entre soledad que protege y soledad que aprisiona. La que protege te preserva para el momento correcto, te mantiene intacto para la misión. La que aprisiona te convence de que no mereces ser amado, de que nadie va a entender, de que es mejor quedarte solo que arriesgarte a ser herido de nuevo. ¿Cuántos años ya viviste en esa prisión? Y entonces vinieron las enfermedades, las que aparecen en los peores momentos. La salud que empieza a fallar exactamente cuando estás a punto de dar un paso importante. El cuerpo que se enferma cuando la vida exige que estés presente. La dolencia que te saca del camino, que te obliga a parar, que te roba meses, a veces años. Y trataste de entender, trataste de encontrar la causa física, pero había algo que los médicos no veían, un agotamiento que no estaba en los exámenes. El Padre Pío enseñaba que el cuerpo de los elegidos frecuentemente carga el peso espiritual que el alma aún no pudo procesar, que ciertas enfermedades son batallas espirituales, siendo libradas en el plano físico. No que toda enfermedad sea eso, pero que hay un tipo específico de dolencia que ocurre cuando el alma de alto llamado está siendo presionada, más allá de lo que puede soportar sola. Y el cuerpo es el único lugar que puede expresar lo que la lengua no tiene palabras para decir. No estás loco, no estás débil, no estás exagerando. Estás siendo presionado, desde hace décadas, de maneras que nadie a tu alrededor pudo ver, de maneras que tú mismo aprendiste a minimizar, porque nadie a tu alrededor parecía entender la profundidad de lo que cargabas. Y en medio de todo eso, el cansancio fue creciendo. No como debilidad, como respuesta natural de un alma que fue probada demasiado, que fue herida demasiado, que fue presionada demasiado, sin entender por qué. Y cuando el cansancio se volvió demasiado grande para caber adentro,
encontró la salida más fácil en la boca, y se convirtió en frase. Y la frase se convirtió en hábito, y el hábito se convirtió en identidad. Estoy cansado como si eso fuera quien eres, como si eso fuera todo lo que tienes para ofrecer. Pero necesito que escuches lo que voy a decir ahora, con toda la atención que puedas reunir. Todo lo que sufriste no fue castigo, no fue abandono, no fue mala suerte. Todo lo que viviste tiene un nombre, tiene un propósito, tiene una dirección. Y ese propósito es más grande que el dolor que usaste para tratar de comprenderlo. ¿Cuál de esos dolores reconoces en tu historia? Cuéntame en los comentarios. Estoy leyendo cada palabra. No llegaste hasta aquí por accidente. Y lo que te ocurrió no fue sin sentido. La revelación del por qué comienza ahora. Ha llegado el momento de que sepas la verdad. No la versión que el mundo te contó sobre ti. No la versión que tus decepciones construyeron a lo largo de los años. No la versión que tu cansancio repite cada mañana cuando abres los ojos. La verdad, la que fue declarada sobre ti antes de que existieras. La que fue cosida en tu alma antes de que tu madre supiera que te esperaba. Fuiste llamado, no como consuelo, no como recurso poético para hacerte sentir mejor, como hecho espiritual, como realidad que antecede todo lo que ya viviste y que va a sobrevivir a todo lo que aún vas a vivir. Fuiste llamado antes de nacer. Jeremías 1:5 no es solo un versículo bonito para poner en un cuadro, es la descripción exacta de lo que ocurrió contigo antes de formarte en el vientre materno. Te conocí. Dios no te descubrió cuando llegaste ante proyecto, te tejió con intención. Cada detalle de quién eres, la manera en que piensas, la intensidad con que sientes, la profundidad con que amas, la obstinación con que sigues intentando aunque todo diga que pares, nada de eso es accidente, nada de eso es exageración, nada de eso es defecto. Todo eso es el diseño de la misión. El Padre Pío escribió en una de sus cartas más íntimas: hay almas que Dios forma con un grosor mayo, ere, de eternidad. Sufren más porque sienten más. Aman más porque fueron hechas para amar más y cuando finalmente descubren para qué fueron hechas, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Sientes con una intensidad que a veces parece demasiado. Amas con una profundidad que ya te costó mucho. Buscas con una sed que el mundo a tu alrededor no puede entender. Eso no es debilidad. Eso es el grosor de tu misión. Pero el enemigo lo sabía antes que tú, y por eso el ataque fue precoz. Por eso el rechazo llegó temprano. Por eso las traiciones vinieron de cerca. Por eso el aislamiento se instaló antes de que tuvieras vocabulario para pedir ayuda. Por eso el cansancio fue acumulándose capa por capa, hasta que fue difícil recordar cómo era vivir sin él. Porque si lograba convencerte de que eres solo alguien cansado, nunca necesitaba destruirte de frente. Tú ibas a destruirte con tu propia boca, repitiendo tu propia derrota, día tras día, hasta que no quedara nada del llamado que fue puesto dentro de ti. Pero mira dónde estás, todavía de pie, todavía buscando, todavía aquí. Eso no es poco. Para el alma que fue atacada como tú lo fuiste, todavía estar de pie es victoria. Todavía estar escuchando es resistencia. Todavía tener algún hilo de esperanza dentro del pecho es prueba de que el llamado no murió, porque el llamado no muere. Puede ser silenciado por años. Puede ser enterrado bajo capas de dolor, de decepción, de cansancio. Puede quedar tan profundo que ya no puedas sentirlo. Pero no mío, porque lo que Dios tejió antes de tu nacimiento no puede ser deshecho por nada que ocurra después. Éxodo 3 narra el momento en que Moisés, ya viejo, ya derrotado, ya convencido de que no era la persona correcta para nada, recibe el llamado de Dios en una zarza ardiente. Y lo primero que Moisés dice es: ¿quién soy yo? No de humildad genuina, sino de derrota internalizada, de tanto haber sido descartado, de tanto haber fallado, de tanto haber cargado el peso de lo que pudo haber sido y no fue. Perdió la noción de quién era. Y Dios no respondió a la pregunta. No listó las cualidades de Moisés. No dijo: eres fuerte, eres capaz, eres el hombre correcto. Dijo algo mucho más poderoso: yo estaré contigo. La respuesta para ¿quién soy yo? No es una lista de cualidades, es
La presencia de Dios. No necesitas sentirte suficiente. No necesitas estar con la autoestima por las nubes. No necesitas haber resuelto todos los traumas y procesado todos los dolores antes de ser usado. Necesitas una cosa: al estar disponible para que la presencia de Dios se mueva a través de quien eres. El Padre Pío era un hombre que sangraba literalmente las llagas que cargaba en las manos, en los pies, en el pecho eran físicas, visibles, dolorosas. No fue elegido a pesar de su fragilidad, fue usado a través de ella. Porque cuando la debilidad humana se rinde al poder divino, lo que ocurre no puede ser explicado por la lógica común. No te quedaste atrás. Cada rechazo fue quitando de ti lo que no podía ir junto en la misión. Cada traición fue mostrando en quién no depositar el peso del llamado. Cada aislamiento fue creando en ti una profundidad de intimidad con Dios, que solo quien pasó por la soledad profunda puede tener. Cada enfermedad fue obligando a tu cuerpo a parar, cuando tu alma necesitaba silencio para escuchar lo que Dios quería decir. Nada fue desperdiciado, ni una lágrima, ni una noche sin dormir, ni un pedazo de corazón roto. Gálatas 1:15 habla de Pablo, que persiguió a la iglesia, que se consideraba el peor de los pecadores. Y dicen, pero, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia antes del vientre, antes de los fallos, antes de las persecuciones, antes de todo lo que Pablo hizo, y de todo lo que Pablo sufrió. El llamado ya estaba ahí. Tu llamado ya estaba ahí. Antes del cansancio, antes de los dolores, antes de las decepciones, antes de todo lo que pasaste y que te hizo creer que quizás no era para ti, que quizás Dios se había olvidado, que quizás tu vida era un error. No eres un error. Eres una obra que todavía está siendo escrita. Y lo que parece desorden por dentro es, en realidad, la materia prima de tu historia. El Padre Pío decía, «An Dios escribe derecho en renglones, torcidos, an tus renglones fueron torcidos. Pero la mano que los escribe es recta, firme, y sabe exactamente hacia dónde va. No eres un fracaso, no eres una obra en construcción, y la construcción está entrando en la fase más importante. Sig acqui. Ahora, necesitas entender lo que realmente está detrás del cansancio que cargas. No la explicación superficial, no la respuesta que cualquiera daría. No el necesitas dormir más, o necesitas vacaciones. La explicación real, la que ocurre en una dimensión que los ojos no alcanzan, pero que el corazón siempre sintió sin saber nombrar. Los sufrimientos que pasaste no fueron castigo, fueron pruebas. Y no pruebas en el sentido cruel, en el sentido de un Dios que observa de lejos mientras te debates. Pruebas en el sentido de un herrero que sabe exactamente cuánto fuego es necesario para purificar el metal sin destruirlo. Cada prueba que viviste tenía una medida, tenía un límite, tenía un propósito que iba más allá de lo que podías ver desde dentro del dolor. Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probada por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo se manifieste, en la fe probada por el fuego. No la fe que nunca fue probada, no la fe de los días fáciles cuando todo tiene sentido y Dios parece cercano y la vida fluye. La fe que pasó por el fuego y todavía existe. Esa es la que tiene valor eterno. Pasaste por el fuego a más de una vez, en lugares diferentes, con personas diferentes, de maneras diferentes, y cada vez que saliste del otro lado todavía creyendo, todavía buscando, todavía con algo encendido dentro del pecho. Fuiste purificado de una capa que necesitaba irse, no porque fueras impuro, sino porque había algo siendo refinado que necesitaba espacio para aparecer. El Padre Pío enseñaba con una profundidad que incomodaba a quien no estaba listo para escuchar. Decía que el sufrimiento de los elegidos tiene 3 fases. En la primera, el alma sufre y no entiende. En la segunda, el alma sufre y comienza a preguntar. En la tercera, el alma sufre y comienza a agradecer. No porque el dolor sea bueno, sino porque ya ve lo que está siendo construido
a través de él. Probablemente ya pasaste por las dos primeras fases. Sufriste sin entender. Sufriste y preguntaste. Y quizás estés ahora en esa frontera delicada entre la segunda y la tercera. En ese momento en que todavía no puedes agradecer completamente, pero ya puedes sentir que había algo mayo ere detrás de todo. Pero antes de llegar a la tercera fase, el enemigo tiene un último intento. Y ese intento tiene un nombre: el cansancio del umbral. El cansancio del umbral es lo que ocurre cuando estás a punto de pasar al otro lado, cuando la transformación está casi completa, cuando el llamado está a punto de manifestarse de una manera que va a cambiarlo todo. Es exactamente en ese momento que el adversario concentra toda su energía para convencerte de que no vale la pena continuar, que ya lo intentaste demasiado, que ya esperaste demasiado, que es hora de aceptar que las cosas son como son y dejar de luchar. Y la herramienta favorita de él para hacer eso es tu propia voz. Porque si logra que digas estoy cansado en ese momento específico, en esa frontera entre el sufrimiento que pasó y la transformación que está llegando, puede robarte exactamente lo que estaba por venir. No porque las palabras tengan magia negra, sino porque las palabras revelan la dirección del corazón. Y cuando el corazón declara derrota en el momento en que estaba a punto de ganar, el alma pierde el aliento para dar el paso final. El Padre Pío vio eso ocurrir muchas veces. Hijos espirituales que estaban en la víspera de una transformación profunda y que, en el momento más crítico, sucumbieron al cansancio verbal. No cayeron en pecado grave, no abandonaron la fe de manera dramática. Simplemente repitieron tantas veces que estaban cansados, que ya no tenían fuerzas, que ya no aguantaban más, que la gracia que estaba a punto de llegar encontró la puerta cerrada. Pero lo contrario también es verdad. Y el Padre Pío vio eso también. Hijos espirituales que estaban igualmente destruidos, igualmente al límite, igualmente sin fuerzas visibles, pero que aprendieron a guardar la boca, que aprendieron a sustituir la declaración de derrota por la declaración de fe. No porque fuera fácil, no porque sintieran en la carne lo que estaban diciendo, sino porque eligieron creer en la palabra por encima de lo que sentían. Y para esas almas, la transformación llegó. No de la manera que esperaban, no en la hora que planeaban, pero llegó, con una potencia que solo es posible cuando la fe persevera más allá de donde la lógica mandaría parar. Isaías 4:0-29. Au 31. Necesitas dejar que entre en el fondo de tu alma ahora. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El cansancio que sientes no es el final de la historia. Es el punto de giro. Es el momento en que las fuerzas humanas llegan al límite para que las fuerzas divinas puedan entrar. Porque mientras tienes fuerza propia, usas fuerza propia. Es cuando la fuerza propia se acaba, que aprendes a depender de una fuerza que no tiene límite. Y es exactamente ahí, en ese vacío, en ese agotamiento honesto, donde comienza la renovación. Escribe "Yo creo" en los comentarios si sientes que ese giro está llegando para tu vida. Quiero ver. Lo que viene a continuación es lo que el Padre Pío enseñó sobre cómo guardar tu boca. Cómo sustituir la frase que bloquea la gracia por la frase que abre el cielo. Y cómo hacer un pacto espiritual que va a cambiar la manera en que empiezas cada día. No te saltes esta parte. Es exactamente lo que viniste a buscar aquí. Ha llegado la hora de actuar. No de manera simbólica, de manera real, concreta, espiritual y diaria. Porque todo lo que fue revelado hasta aquí no sirve para nada si se queda en el campo del conocimiento intelectual. La transformación ocurre cuando el entendimiento se convierte en práctica, cuando la revelación se convierte en elección, cuando la palabra escuchada se convierte en palabra declarada. El Padre Pío era riguroso en ese punto. Decía que la espiritualidad sin disciplina es sentimentalismo, y el sentimentalismo no libera a nadie. Lo que libera es la decisión, la elección repetida, día tras día, de actuar de acuerdo con quien eres en el espíritu, y no de acuerdo con lo que sientes en la carne. Y la primera acción espiritual que él exigía de sus hijos
Era la más simple y la más difícil de todas, guardar la boca. No callar la boca en el sentido de no hablar. Guardar la boca en el sentido de vigilar lo que sale de ella. Porque Proverbios 18 y 21, no is, metáfora, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y quien elige usar la lengua para declarar vida o para declarar muerte, no es el adversario. Es tú. Entonces, la primera instrucción es esta. Dijadi decir, estoy cansado, como declaración de identidad. Puedes estar físicamente agotado, y aún así, elegir lo que dices. Puedes estar con el alma en el fondo del pozo, y aún así, elegir las palabras que salen de tu boca. No porque debas mentir sobre lo que sientes, sino porque vas a aprender a separar lo que sientes de lo que declaras. Lo que sientes es temporal. Lo que declaras tiene el poder de volverse permanente. En vez de estoy cansado, el Padre Pío enseñaba a sus hijos a decir en Dios, renueva mis fuerzas, a no como afirmación vacía, como declaración de fe, en una promesa que ya fue dada. Isaías 40 ya habló sobre eso. A la promesa ya existe. Solo necesitas activarla con tu voz. En vez de ya, no aguanto más. Dian, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece en Filipenses, las 4:13, no fue escrito para los días fáciles. Fue escrito para exactamente este momento, para cuando estás al límite, cuando las fuerzas visibles se acabaron, cuando la lógica dice que ya no tienes que dar. Es en ese momento que la declaración tiene más poder. En vez de mi vida está bloqueada, Dian, lo que Dios preparó para mí está llegando en el momento correcto, porque está, y tu declaración de derrota no cambia la agenda de Dios, pero puede cambiar tu disposición para recibir lo que está viniendo. Ahora, la segunda acción espiritual en la oración diaria de renovación, el Padre Pío orientaba a sus hijos a comenzar el día no con una lista de pedidos, sino con una declaración de entrega. Antes de pedir cualquier cosa, antes de presentar cualquier necesidad, antes de hablar sobre sí mismo, colocar la vida en las manos de Dios, completamente sin reservas. Puedes orar así en Señor, no tengo fuerzas suficientes para hoy, pero tú sí tienes. Pongo este día en tus manos. Cada palabra que diga hoy, cada pensamiento que tenga, cada paso que dé, que sea guiado por ti, renueva mis fuerzas como el águila, que no dependa de lo que siento, sino de lo que tú prometiste. Corta, directa, hecha, antes de mirar el teléfono, antes de revisar los mensajes, antes de entrar en el ruido del día, en el silencio de la mañana, antes de que el mundo entre, entregas el día. La tercera acción espiritual es lo que el Padre Pío llamaba vigilancia verbal. A lo largo del día, cada vez que una declaración de derrota quiera salir de tu boca, haces una pausa. Solo una pausa en 2 segundos. Lo suficiente para elegir, no para suprimir lo que sientes, para elegir lo que declaras. Puedes sentir el cansancio y decir, estoy descansando. En Dios puedes sentir el dolor y decir, eso está siendo trabajado por Dios. Puedes sentir la incertidumbre y decir, Dios está en control de lo que no entiendo. Eso no es negación de la realidad, es superposición de la fe sobre la realidad. Mateo 12, y 36 y 37 lo deja muy claro. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Eso es serio. Palabras ociosas, no palabras pecaminosas, palabras sin propósito, sin fe, sin dirección, palabras que solo hacen eco de lo que la carne siente, sin ninguna intervención del espíritu. Estoy cansado, dicho sin conciencia. Es una palabra ociosa. Dicho con la intención de declarar derrota, es una palabra que condena tu propio día antes de que empiece. Y ahora, el pacto. El Padre Pío era un hombre de pactos. Creía que el alma que se compromete verbalmente con Dios crea un ancla espiritual que la mantiene firme cuando llega la tormenta. Y pedía a sus hijos que hicieran ese compromiso en voz alta. No porque Dios no escuche el corazón, sino porque la voz tiene un poder que el pensamiento no tiene. La voz atraviesa el espacio. La voz declara. La voz compromete de una manera que el pensamiento silencioso todavía puede retroceder. Quiero que repitas en voz alta ahora.
Si estás en algún lugar donde no puedes hablar fuerte, susurra, pero usa tu voz. Me comprometo hoy a guardar mi boca. Me comprometo a no usar mi lengua contra mi propia vida. Elijo creer que fui llamado antes de nacer. Elijo creer que todo lo que viví fue preparación. Elijo creer que lo que Dios prometió es más grande que el cansancio que siento. A partir de hoy, mi boca declara vida. A partir de hoy, mis palabras construyen, no destruyen. Acepto ese pacto en el nombre de Jesús. Si hiciste ese pacto ahora, escribe hecho en los comentarios. Quiero ver a cada uno que decidió cambiar la dirección de sus palabras hoy. Eso no es el fin, es el comienzo. Es el punto a partir del cual todo lo que descubriste hoy comienza a manifestarse de forma real y visible en tu vida. Pero hay todavía más, mucho más. Lo que el Padre Pío guardó en sus cartas más confidenciales. Lo que descubrió sobre la fuerza que usa específicamente tu boca como puerta de entrada. Eso todavía no fue revelado completamente. Llegaste hasta aquí y eso significa algo. No cualquier cosa. Significa que lo que fue revelado en este tiempo no pasó por tu cabeza. Solo como información Anentrón se ancló en algún lugar dentro de ti que estaba esperando esas palabras desde hace mucho tiempo. A veces el alma sabe lo que necesita escuchar, antes incluso de escucharlo, y cuando finalmente lo escucha, no huí sorpresa, es reconocimiento. Reconociste algo hoy. Reconociste el dolor que cargas y que nunca supiste nombrar completamente. Reconociste el patrón de tu boca, repitiendo una derrota que fue instalada antes de que supieras defenderte. Reconociste el llamado que estaba durmiendo bajo capas de cansancio y de dolor, esperando el momento correcto para ser despertado. Reconociste que no eres lo que el adversario quiso convencerte de que eras. El Padre Pío pasaba horas en la madrugada en batalla espiritual. En horas, a sus compañeros de convento relataron noches en que los ruidos que venían de su cuarto parecían una lucha física real, una batalla librada no con armas visibles, sino con oración, con declaración, con la fuerza de un alma que se negaba a ceder el territorio que le había sido dado por Dios. Y en las cartas que escribió a lo largo de la vida, en las cartas más íntimas, en las que fueron guardadas por décadas antes de ser divulgadas, fue construyendo un mapa espiritual de las fuerzas que atacan las almas de alto llamado, de las estrategias que el adversario usa, específicamente contra los que fueron marcados desde el vientre, de las puertas que esas almas dejan abiertas sin darse cuenta, a través de los hábitos, de las palabras, de los comportamientos que parecen inofensivos, pero que funcionan como invitaciones. Y entre todas las puertas que identificó a lo largo de décadas de discernimiento espiritual, una se repetía con una frecuencia que lo perturbaba profundamente. Una que aparecía en la historia de casi cada hijo espiritual que llegaba hasta él completamente bloqueado, sin entender por qué la vida no avanzaba, sin poder identificar de dónde venía esa resistencia constante. Esa puerta tiene un nombre. Ese nombre aparece en una de las cartas más guardadas del archivo histórico del Padre Pío. Una carta que fue dirigida a un alma específica, que estaba pasando exactamente por lo que tú estás pasando. Una carta que comienza con las palabras que hubieras necesitado recibir hace años. Estás siendo atacado por una fuerza que entró por tu propia boca. La revelación completa de lo que hay en esa carta, del nombre de esa fuerza, de cómo opera específicamente en la vida de las almas de alto llamado, de cómo usa el cansancio como puerta de entrada, y qué hacer para cerrarla definitivamente. Eso está en el siguiente video, que ya está esperando por ti en la pantalla ahora. Antes de continuar, hay algo que necesitas hacer. Si Dios te puso aquí hoy, si este encuentro no fue accidente, si cada palabra que escuchaste aquí llegó a ti de una manera que fue más allá de lo intelectual, entonces necesitas asegurarte de que vas a seguir siendo encontrado. Suscríbete a este canal, no como gesto automático, como acto de fe, como reconocimiento de que hay algo siendo revelado aquí que no quieres perder. Cada nuevo video es una continuación de este viaje que comenzó hoy. Y comparte este video con alguien que conoces, que está cansado, no solo físicamente, espiritualmente, alguien que sabes que está al límite, que está a punto de rendirse,
que está usando su propia boca para sellar su propia derrota. Sin darse cuenta, un compartir puede ser la diferencia entre alguien que continúa y alguien que para. El siguiente video está ahí. El nombre está a punto de ser revelado. La carta del Padre Pío va a abrir lo que quedó cerrado. Ann continúa. Antes de que vayas al siguiente video, necesito un momento contigo. Llegaste hasta el final, y sé lo que eso significa, porque el cansancio que cargas podría haberte hecho parar en cualquier punto de este camino. Podría haberte hecho decir, ya entendí suficiente, y hacer clic en otra cosa, pero te quedaste. Y quiero que sepas que eso no fue pequeño. Gracias, Ann, de verdad. Gracias por confiar tu tiempo, tu atención y tu corazón a este espacio. Gracias por haberte quedado, aunque las palabras llegaron demasiado profundo. Gracias por haber repetido el pacto en voz alta, por haber escrito en los comentarios, por haber reconocido en ti mismo el llamado que estaba esperando ser nombrado. No llegaste hasta aquí por accidente, y lo que te llevaste de aquí hoy no es solo información, Ann, es semilla, y la semilla necesita tierra, atención, continuidad para dar fruto. Por eso te pido que te suscribas a este canal si todavía no lo hiciste. Cada video que viene por aquí es una continuación de lo que fue plantado hoy, y no vas a querer perderte lo que está por venir. Comparte este video, ponlo en el grupo familiar, mándalo a ese amigo que sabes que está al límite, públicalo en tus historias, porque hay alguien en tu círculo que está a punto de rendirse y que necesita escuchar exactamente lo que tú escuchaste hoy. Puede ser el instrumento que Dios usa para llegar a esa persona. Y el siguiente video ya está apareciendo en la pantalla ahora. La revelación continúa. El Padre Pío dejó un rastro que va mucho más profundo de lo que fue explorado aquí. Y vas a querer estar presente cuando ese rastro sea desplegado por completo. Hasta luego. Ann con cariño. Ann con fe. Y con la certeza de que no estás cansado. Estás siendo renovado.